Buenas tardes, amigas y amigos. Bueno, debido a una entrevista que le dio recientemente Gustavo Bolívar a la periodista Vicky Dávila, ha generado una ola de reacciones en el país, en particular de Ahmed Escaf, que como sabemos forma parte del mismo pacto histórico. Recordemos que ellos han tenido fuertes encontronazos desde el año 2021, cuando había que escoger la cabeza de lista de cada región. En ese momento, Gustavo Bolívar se inclinaba por el abogado Miguel Ángel del Río, que es bien reconocido por la lucha en las causas sociales. Y por otro lado, se estaba también postulando como cabeza de lista a Ahmed Escaf, cosa que no cayó muy bien en el sector del pacto histórico, en un sector del pacto histórico. Y finalmente, el presidente Gustavo Petro fue el que definió que fuera cabeza de lista Ahmed Escaf en la región Caribe. Y como tal, a partir de ahí hubo una división entre ellos dos, como tal, o sea, entre Gustavo Bolívar y Ahmed Escaf, y han tenido enconadas discusiones a partir de ese momento. Pues bien, a raíz de esta entrevista que le hizo la periodista Vicky Dávila a Gustavo Bolívar, en un fragmento de la entrevista se hizo una pregunta sobre Ahmed Escaf, sobre si estaba capacitado realmente para estar en el Congreso de la República, cosa que Gustavo Bolívar respondió contundentemente que no estaba preparado para eso, y así lo había hecho saber con anterioridad. Y esto desató obviamente una reacción muy fuerte de Ahmed Escaf en su cuenta de Twitter, que le respondió también contundentemente de una manera muy extensa. Así que vamos a ver en estos momentos qué fue la respuesta que dio Gustavo Bolívar en su momento, y vemos lo que le respondió también Ahmed Escaf. Veamos. Pues bien, esta fue la pregunta que le hizo Vicky Dávila y la cual formó todo este alboroto. Dice la pregunta: ¿usted tuvo una discusión con Ahmed Escaf? ¿Él fue una equivocación? Y responde Gustavo Bolívar: creo que sí, lo dije desde el comienzo, no era del proceso. En el 2018 hizo campaña por Duque, por los Char. Eso no lo hace malo. Aclaro que no soy sectario, pero sí hacía campaña con Duque y con Char, pues debió buscar su curul en esas toldas. A lo mejor se las habría ganado también, porque él es un tipo reconocido y en política juega mucho la marca y él la tiene. Cuando la aceptaron acá supimos que no iba a dar la talla, porque nosotros tenemos aquí otro tipo de prácticas. Y es que el senador Gustavo Bolívar ha insistido mucho en las prácticas que se llevan a cabo en los partidos tradicionales. Y ha sido muy crítico desde que entró a la política que él no aceptaría ese tipo de conductas dentro de los movimientos alternativos. Pues bien, vamos a ver en estos momentos qué fue lo que dijo Ahmed Escaf en su respuesta, que fue bastante extensa. Veamos la reacción cuál fue. Esta fue la respuesta de Ahmed Escaf en su cuenta de Twitter. Es bastante larga, vamos a leerla. Dice: Gustavo Bolívar sigue mintiendo. Yo no hice política jamás con los Char ni con Duque. No he militado nunca ni en Cambio Radical ni en el Centro Democrático. Así como presenté eventos de Char como alcalde, lo hice para Petro siendo alcalde de Bogotá. Ese era mi trabajo. Continúa. ¿Qué saca Gustavo Bolívar difamándome? ¿Por qué no puede superar que en el año 2021 el presidente Petro no haya querido aceptar a su amigo Miguel Ángel de Río como cabeza de lista de mi departamento? Estamos en 2023. Por Dios, no más cizaña, no más mentiras. Señor, no más. ¿Por qué no pudo ser del Río cabeza de lista? Porque Petro mandó a hacer una encuesta para tomar la decisión más justa y resulta que el abogado nadie lo conocía. Y en cambio la gente dijo que sí votaría por mí. Eso fue todo. Bolívar no supera un evento que ocurrió en 2021. Y en esta parte de la respuesta de Ahmed Escaf no es del todo cierta tampoco, porque él dice que el abogado Miguel Ángel del Río no era conocido en su momento.
y él sí era conocido ya porque traía un bagaje desde mucho antes, representando a luchadores sociales, por tanto ya era conocido en el ámbito de la lucha social. O sea que no es cierto del todo lo que dice Ahmed Escaf, que era más reconocido él que el abogado Miguel Ángel del Río. Obviamente sí tenía un reconocimiento Ahmed Escaf porque obviamente ya había salido en pantallas de televisión, pero no le quita ningún mérito como tal al abogado Miguel Ángel del Río, que siempre ha estado al lado de las luchas sociales. Sigamos leyendo la respuesta de Ahmed Escaf. No tiene prueba alguna de reuniones mías con los Char porque no les he hablado en años. Estamos distanciados desde mucho antes de entrar a la política y militar en el pacto histórico. No soy de clanes, vengo de abajo, soy del pueblo. Por fortuna eso lo saben los sectores a pesar de las mentiras. Gustavo Bolívar es intocable para algunos y yo he intentado ser prudente y he mantenido silencio, pero ya me cansé. Esto es un insulto hasta para el presidente Petro Gustavo porque dan a entender que fue un inepto que se dejó meter un infiltrado traidor en su bancada. Respétenlo. Lo peor es que se las tira de impoluto cuando no lo es. Se vale de bodegueros que se la pasan con él en fiestas, en su casa en Miami, en conciertos para atacar a quienes le estorbamos, ya sea Roy Barreras o yo, u otro objetivo de turno. No me voy a callar más. Esto es injusto. Y aquí hay otra parte de la respuesta de Ahmed Escaf que es controvertida porque desde hace días también viene con el cuento de los bodegueros que tienen ciertos personajes dentro del pacto histórico. Y esto ha desatado también la respuesta de algunos influencers políticos que también le han respondido a él de manera contundente. Bien, continuemos leyendo. Lo más doloroso de esto es que jamás Gustavo Bolívar entendió el talante del pacto histórico, guiado por Petro Gustavo, un proyecto creado y diseñado para que entráramos todos los que deseamos luchar por la paz total. Es variopinto. Hay gente de todo lado como en el país, diverso. Y para terminar, menos mal Petro Gustavo no se dejó presionar y prefirió a Roy Barreras como presidente del Senado. Una persona que solo divide, que solo pelea, que se la pasa atacando a su propia bancada, no podría liderar ni reformar en el Congreso. Se habría hundido todas. Como vemos aquí, le tira fuertes pullas a Gustavo Bolívar. Que como ya sabemos, obviamente Gustavo Bolívar también ya está fuera del Congreso por decisión propia. Pero cuando estuvo dentro del Congreso, tenemos que reconocer que se la jugó total por el proyecto y por el país, impulsando políticas muy interesantes y que son fundamentales para el desarrollo de la nación. Por acá vamos a ver ahora lo que le dicen ciertos tuiteros que también le responden a Ahmed Escaf. Por ejemplo, le dice un tuitero, pues hagan un cara a cara y listo. Cosa que también sería interesante que se hiciera pero con respeto y donde se expongan las ideas de parte y parte para tratar de llegar tan siquiera a un consenso, tan siquiera tratar de calmar los ánimos para que esta situación no siga escalando, porque esto no llevaría, la verdad, a nada bueno para el proyecto como tal, ni para el pacto histórico, ni para los movimientos alternativos, que lo que necesitan en estos momentos como tal es unidad. Y aquí vemos la respuesta que también le da Ahmed Escaf a este tuitero que propone este cara a cara. Dice Ahmed Escaf, estoy listo. O sea que como ya vemos, Ahmed Escaf dice que acepta un cara a cara con Gustavo Bolívar. Ya habría que mirar si Gustavo Bolívar también está de acuerdo con este cara a cara. Que como ya hemos dicho antes, es un cara a cara para que se encuentren de una manera pacífica y calmen los ánimos. Eso es lo que debería hacerse en este momento como tal, para no seguir en esta escalada de respuestas que pueden incrementar de alguna manera su violencia mediante respuestas
que pueden ser muy desgarradoras para el proyecto del pacto histórico. Vamos a ver por acá otras respuestas también. Bueno, dice un tuitero también como haciendo un llamado a la razón también. Y dice esto: la inmadurez política de los dos se refleja en que se rompen las cartas como dos impúberes por Twitter. Eso se ajusta en una sentada, y no para quedar de amigos, sino para afinar certezas. Como lo estábamos diciendo anteriormente, lo indispensable es que se sienten a dialogar, para que lleguen a algo concreto y ya se calme esto de una vez por todas. Dice otro tuitero: le creo a Bolívar. Y esto obviamente, como sabemos, Gustavo Bolívar tiene mucha fuerza en las redes sociales y recibe mucho apoyo de los influencers políticos, obviamente, porque él siempre ha estado y se la jugó desde el principio con Gustavo Petro. En la campaña estuvo a su lado desde el principio siempre, como escudero del presidente Gustavo Petro. Por tanto, hay que reconocer la verdad, y es que se la ha jugado por este proyecto. Que haya decidido salir en este momento como tal, es una cuestión personal que él eligió obviamente por causas personales, que ya las ha explicado en diferentes medios de comunicación, pero él tiene todo el mérito para volver, y de hecho así lo ha hecho saber, que esto es solo un pequeño receso, pero que él volverá y seguirá en el proyecto. Así que lo estaremos esperando obviamente. Esperamos que vuelva para que concrete las propuestas que ha planteado y las pueda llevar a cabo también, porque el apoyo de él es muy importante para sacar adelante todas estas reformas tan importantes que se pretenden llevar a cabo. Vamos a ver un último comentario para cerrar ya como tal esta información. Dice, dice una tuitera: Ahmed, hay que estar más unidos. Ya está bueno de peleas. Las cosas hacen bien, o si no, cada quien coja por su lado y renuncie. Entonces ya lo que hacen es perjudicar al presidente. Efectivamente, esto perjudica como tal al presidente Gustavo Petro y como tal a la colectividad del pacto histórico. Mucho conflicto entre pacto histórico, debilitando todo. Así es, esto no puede seguir así. Como lo dice muy bien esta tuitera, ya es hora de calmar esta situación. Y eso es lo que considero yo también. Esto ya no puede seguir escalando de esta manera permanente, porque los que van a sacar provecho de esto obviamente van a ser la oposición, que se alegran cada vez que suceden estas cosas internas dentro del pacto histórico. Así que esperamos que esto se solucione de la mejor manera posible. Bien, amigas y amigos, háganme saber ustedes qué opinan de esta situación en la caja de comentarios. Esperaré su opinión, los leeré. Por hoy dejemos esta información hasta acá y nos vemos en un próximo video con un tema de relevancia para el país. Muchas gracias por su atención.